monolingües. Hoy va a hablar sobre los retos para el profesorado universitario ante la docencia en lengua extranjera. No ocupa más tiempo, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al comité organizador, gracias a Enrique, gracias a David por haberme invitado. Voy a intentar que la charla sea lo menos dura posible. A las 3 de la tarde es casi imposible o es muy difícil, pero vamos, lo intentaremos. Mi intención no es daros una charla tipo de ustedes tienen que hacer. Creo que por lo menos no lo he planificado así. La idea es muchísimo más simple. Es abrir, lo voy a decir de forma un poco rimbombante, la mente de la audiencia para reflexionar sobre lo que supone realmente impartir docencia en inglés. Yo lo he estructurado en 3 partes, aunque la parte principal, que bueno, ya aparece en el título, va a hablar sobre todo de vosotros, de los profesores. También creo que era necesario pues hacer una pequeña introducción y habrá 2 partes iniciales introductorias de, primero, ¿para qué? ¿Por qué y para qué impartimos docencia en inglés? ¿Para qué desde el punto de vista del profesor? ¿Para qué desde el punto de vista de una titulación? ¿Y para qué desde el punto de vista de la universidad? Después hablaremos del qué, porque es que impartir docencia en inglés está sujeto, por supuesto, a una infinidad increíble, bueno, infinidad es muy exagerado. Yo soy de Córdoba, somos muy exagerados como casi en todos lados por aquí abajo, ¿no? Pero hay una variabilidad increíble de tipos de programas. Entonces vamos a ver qué programa o qué modelo de programa se adapta mejor a los contextos como comunidades monolingües como la nuestra y universidades parecidas como puede ser la de Córdoba, la nuestra. En realidad, por muy grandes, muy pequeñas que sean, casi todos tienen los mismos problemas. Y después hablaremos, como decía un poquito antes, de vosotros, del profesorado. ¿De qué significa esto para el profesorado? De los retos, del desarrollo profesional, desarrollo personal. Y intentaré hacerlo en 40 minutos o menos, 35 si es posible, para que, como estamos pocos, podáis... creo que la gente a mí me pasa, cuando vamos a una charla y hay menos asistentes, nos sentimos como más cómodos para hacer preguntas, ¿no? Espero que así sea. Todos tenéis una pinta excepcionalmente joven, pero creo que hay gente incluso más joven todavía que deduzco que puede que sean hasta alumnos, ¿no? Y también sería interesante ver su punto de vista si estáis en titulaciones que se imparten totalmente o parcialmente en inglés. En fin, comenzamos. Como decía al principio, ¿por qué y para qué? Mi preocupación, aunque no lo creáis, es que se me oiga, porque si te mueves mucho, entonces lo único que os pido, como veo algunas caras conocidas que creo que tenéis la confianza para decírmelo, me decís, acércate, por si no se me oye al final, empiezas a hablar, a moverte y todo eso, ¿no? Pero como decía, lo principal es por qué hacemos todo esto. Cada uno tiene su razón y cada uno tiene la razón de los compañeros y la universidad, los centros, los departamentos, pero no debemos olvidar que nosotros estamos en un contexto, por supuesto, europeo, estamos en un contexto nacional. En el contexto europeo he puesto la carátula de la última edición del informe de Wachtach y Mayborn. Mi alemán es espantosamente malo, pero creo que no ha quedado más o menos digno, ¿no? Ellos hicieron un primer informe recopilando todas las titulaciones, todos los estudios que se impartían en lengua extranjera en Europa. La última versión de 2014 se puede encontrar fácilmente en Internet, pero si no lo encontraréis, bueno, al final veréis mi correo electrónico, me lo pedís, oye, Víctor, me puedes mandar, y yo siempre lo digo, pero que para que os sintáis libres, no me tenéis que decir, yo soy el que dijo la pregunta, por favor, mándame el documento, y yo lo mando gustosamente. En este documento aparecen retratados de 2014, un año y medio más tarde, pueden haber cambiado muchas las cosas, pero no mucho. Después hablaremos un poco sobre España, lo que está pasando, y creo que es un documento esencial para la universidad en general y también para los departamentos, los centros y los profesores que quieran ver hacia dónde se puede ir en una titulación o hacia dónde se puede ir en una universidad. Todos tenemos en mente que uno de los retos, uno de los objetivos, una de las razones por las que se imparte docencia en inglés es para mejorar la capacidad comunicativa en una lengua extranjera del alumnado. Ese es uno de ellos. Pero es verdad que en algunos países
ese reto o ese objetivo se diluye un tanto. En España no se diluye. ¿Por qué? Porque tenemos, como queda atestiguado también por los documentos oficiales, como son los 2 eurobarómetros, el último del 2012, donde nos dice España está, de los 27 miembros de la Unión Europea, en uso de 2 lenguas está el número 23. No está el 23, está el 24, o el 20, algo así. Nosotros tenemos una necesidad y de entre esas necesidades, pues alguien ha creído en la universidad, motu propio, personalmente, experiencias piloto o por parte de la propia universidad, que puede ser interesante como forma de remediar o intentar mejorar esa situación que se impartan titulaciones en esa lengua extranjera. Bueno, como digo, tenemos un contexto y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos preguntamos a nosotros o tenemos que convencer a alguien o hablamos con otras personas, otros compañeros, ¿por qué hacemos todo esto? Otro de los aspectos también que tenemos que tener ya de forma específica, la idea muy clara, es que normalmente en muchos casos, no sé si ocurre en esta universidad, titulaciones bilingües se adhiere o se considera que va de la mano con internacionalización. Y no es así. La internacionalización es un proceso que para mejorar el perfil, para la redundancia internacional de las universidades, dentro de cuya estrategia e iniciativas pues puede estar, y está de hecho, dependiendo del ánimo con el que se ponga en marcha, la implantación de titulación impartida en lengua extranjera. Aquí yo he intentado resumir, como dicen los expertos hoy en día, que internacionalización, por supuesto, todos tenemos más o menos una idea clara de lo que es, pero hay lo que se suele denominar, internacionalización obvia, la visible, que es la movilidad. En muchas universidades, espero que no se me escape decir en la mía, porque en la mía yo no estoy muy contento con muchas de las cosas que se hacen, pero bueno, en muchas universidades se dice, no, nosotros somos estupendísimos, somos internacionales a más no poder, porque tenemos un montón de alumnos que van y vienen, por decirlo de forma coloquial. Todos sabemos que los alumnos, sobre todo en España, el programa Erasmus, somos los mejores de Europa, en Andalucía somos de los mejores de España, pero aquí vienen los alumnos realmente. Aquí vienen a formarse, vienen a hacer lo que se supone que hace un alumno y para lo cual nosotros nos enfrentamos a ellos en las clases, que nosotros para formarlos, todos sabemos que eso no es así, o no es así en muchos casos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es un parámetro para medir la internacionalización, la obvia, la visible, como decía. Otro es el invisible. La internacionalización no es tener muchos alumnos, la internacionalización es tener un perfil realmente de calidad que se mide de forma objetiva por el número, la cantidad y la calidad de las publicaciones internacionales que genera, las patentes que genera, los proyectos internacionales que genera. Que es lo que se refiere el siguiente de los apartados, de lo obligatorio. La creación de redes profesionales académicas de investigación, eso es otro de los parámetros. Y después tenemos la internacionalización necesaria, que es que nosotros, para competir, que nuestros alumnos compitan en un mundo globalizado, necesitan tener unas competencias. Entre esas competencias es ineludible que tengan la capacidad para comunicarse en una lengua extranjera. En este caso, nos guste o no guste, nos guste más o nos guste menos, la lengua franca de facto en el mundo, en el ámbito científico-técnico, es el inglés. Y si fuese el serbo-croata, sería el serbo-croata. Pero es el que es y es el que nosotros creemos que estamos dotando de un enriquecimiento académico a nuestros alumnos si mejoramos su capacidad comunicativa, como decía. Y no debemos olvidar también que el famoso programa Erasmus para Todos, Erasmus for All, dos de los objetivos aluden particularmente a la posibilidad de que se ofrezcan titulaciones, créditos, asignaturas impartidos en inglés, que es el B y el D, de los 6 objetivos, el segundo y el cuarto, ¿no? Lo dice claramente, para mejorar la dimensión internacional en la educación superior. O sea, que estamos hablando de algo que tiene un soporte normativo, tiene un soporte contextualizado y tiene un soporte. Y todo esto yo lo he intentado resumir en esto. No sé si al final se ve, esta mañana yo estaba un poco preocupado porque había unas transparencias, no se ve, se lee, ¿no? Tenemos que mejorar la capacidad profesional de nuestros alumnos porque hay una demanda profesional de profesionales que tengan la capacidad para comunicarse en lengua extranjera. Tenemos la obligación desde la universidad de dotar al alumnado de las herramientas lingüísticas para competir en ese mundo globalizado y después
las titulaciones bilingües, otro de los aspectos que no se suele tener muy en cuenta es que no solamente lo hacemos para que mejore su capacidad en inglés, la del alumno, sino también para que mejore en competencias de manejo intercultural, que sabéis que es una palabra que a veces se utiliza con demasiada frecuencia, de forma extremadamente ambigua, pero que es muy real y muy necesaria. Hay multitud de estudios, sobre todo en el mundo anglosajón. Recuerdo el Ministerio de Economía de Irlanda sacó uno en el 2005, el Departamento de Interior, la parte de Acción de Economía en el Reino Unido, que decían, alertaban sobre el dinero que se estaban gastando las empresas en tener que contratar a personas que sean puramente de traductores. No solamente de traductores lingüísticos para vender pues desde un tren o vagones en Arabia Saudita hasta cualquier otro producto de su mercado en China. Y que ese dinero, el 10%, costaría, en su estimación, en preparar lingüísticamente a los altos ejecutivos en la empresa. O sea, estamos hablando de réditos económicos realmente que tienen un impacto muy grande en el mundo de la empresa. Nosotros somos empresas, la educación es una empresa, somos empresa pública, pero somos una empresa. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si invertimos en la mejora de la cualificación lingüística de los alumnos dentro de la universidad, esos profesionales, las empresas, a lo mejor públicas o privadas, no tendrán que invertir en algo que, estamos hablando cuando hablo evidentemente del mundo anglosajón, para vendernos a través del inglés, sino a través del alemán, en contextos lingüísticos donde se necesiten otras lenguas. En fin, teniendo en cuenta que el contexto ya más o menos he pretendido dejarlo claro, espero que así haya sido, ya cuando hablamos de la universidad en particular tenemos que tener en cuenta que el reto tiene que estar en consonancia, o los retos tienen que estar unidos en consonancia, los que tiene el profesorado, pero también los que tiene la universidad. Y que un programa de impartición de asignaturas o titulaciones bilingües terminará fracasando, porque eso al final lo estamos viendo, lo vemos cuando visita otras universidades, si no convergen dos fuerzas. Una, que es la del profesorado, de abajo arriba, que pone en marcha proyectos pilotos, pone en marcha proyectos de colaboración. La Universidad de Cádiz sois pioneros en eso, en la Facultad de Educación, en la Facultad de Ingeniería, el programa de bilingüismo. Pero esos programas terminarán en un momento dado, y os voy a decir la razón, porque además lo hemos estado hablando con un compañero justo antes de la charla, terminarán a lo mejor no fracasar, pero por quedarse fosilizados si no tienen un apoyo institucional claro. Si no hay una fuerza de arriba abajo que diga, la Universidad de Cádiz quiere hacer esto, y va a dotar de estos medios, y va a tomar estas decisiones, y va a seguir esta iniciativa. Al final, si no convergen esas dos fuerzas, una universidad no puede imponerlo tampoco, con lo cual necesitan obligatoriamente el concurso del profesorado. La quiesencia y la motivación y la puesta en práctica de un esfuerzo que es mucho, como todos bien sabéis, ¿no? Lo comentábamos antes, como decía, el ejemplo que quería comentar, que llega un momento en el que la universidad o pone dinero encima de la mesa o esto se queda parado. ¿Y cómo se pone? ¿Por qué? Porque necesitamos contratar profesorado. Un departamento, varios departamentos no pueden sostener ni un itinerario, ni unos créditos, ni por supuesto una titulación, si no se contrata el profesorado suficiente, puesto que, evidentemente, como después lo haremos de forma aunque sea somera, estos programas necesitan un programa de incentivo adicional. Si estamos dando reducción de carga docente, llegará un momento en que la universidad, los departamentos tendrán que contratar a profesores que o asuman la nueva carga docente generada por las titulaciones bilingües o asuman la carga docente que se generan los descuentos que se le da al profesorado que imparte su asignatura en inglés. O sea, cuando hablamos de estas dos fuerzas no es porque en teoría tenga que ser así o porque es muy bonito decirlo, es que es real, tiene que ser así. Si no hay un soporte de la universidad, los programas se fosilizan. Y si la universidad no cuenta con una masa crítica de profesorado motivado y con ganas de formarse, de trabajar un poquito más, pero incentivado, tampoco llegará a ningún lado. Eso es lo que respecta al porqué, para que, no sé si hay alguna pregunta luego, pues ya intentaré contestarla, ¿no? Perdonad también la rapidez porque, como he dicho, mi intención es no pisarle, no robarle tiempo a las demás charlas, voy a intentar terminarlo en mi hora, aunque hayamos empezado un poquito más tarde. Y ahora sí me gustaría detenerme un poquito sobre el qué. Cuando hablamos de titulaciones bilingües, todo el mundo lo tiene en mente. Titulaciones bilingües, ¿qué es? Enseñar a través de una lengua extranjera. Sí, pero no. O no, pero sí. O sí o no. Vamos a ver en realidad lo que yo intento comentar. Hoy en día voy a utilizar el acrónimo en inglés. Los dos modelos fundamentales
en los que caen de una manera u otra las situaciones bilingües son lo que se denomina EMI, English Medium Instruction, y Integration of Content and Language in Higher Education, integración de lengua y contenido en la educación superior. Estos son los dos modelos, son los dos modelos grandes sobre, ya digo, sobre los que pueden adaptarse las experiencias de docencia en inglés en la universidad. ¿Cuáles son las diferencias? Muy grandes. La primera es fundamental, que un modelo de instrucción, English Medium Instruction, hablamos en inglés para explicar desde biología hasta dinámica de los fluidos, pero lo único que nos preocupa es que los alumnos comprendan, entiendan y se formen en dinámica de fluido. Independientemente de que el inglés pueda ser más o menos correcto, pero que sea inteligible. Porque la única preocupación, ojo, que es perfectamente defendible, yo la defiendo a capa y espada, la única preocupación de un profesor de química es que sus alumnos aprendan química y que después cuando compitan en el mercado libre, público o privado, con otros alumnos, no, yo es que lo he hecho en inglés, me parece muy bien, pero usted sabe menos química que esta persona, la voy a contratar a esta persona. Eso hay que tener mucho cuidado. Tampoco nos vamos, mi visión personal, esto es muy personal, a arrojar en los brazos las titulaciones bilingües cuando estamos menoscabando en la formación académica profesional que están recibiendo nuestros alumnos. Ese es el primero de los modelos. También normalmente se suele contar con profesores nativos. Porque para el nativo, yo no soy nativo, enseño en inglés, pero me resulta mucho más difícil que para un nativo explicar cosas de cierta complejidad, sobre todo académica en inglés. Y, por supuesto, todo en inglés. No se permite el castellano, el español, en ningún momento en el aula. ¿Cuál es el otro modelo? ¿Cuál es? Pues, primero, la integración de lengua y contenido significa que el profesor, de forma directa o indirecta, o ambas cosas, se preocupa por el desarrollo de la lengua en el aula. ¿Quiere esto decir que estamos hablando de un modelo que propugna que el profesor de química es también profesor de inglés? No. Es simplemente que se preocupa. Y si se preocupa, aunque parezca muy amplio y ambiguo, tiene una forma muy definida de cómo se puede explicar. Esa preocupación tiene una preocupación por el desarrollo de la lengua que se basa en la utilización de elementos académicos, de discurso, vocabulario y de géneros discursivos propios de cada una de las áreas en las que imparte el profesorado. Esto que aparentemente para un profesor de un área científico-técnica es casi una barbaridad, veréis que es mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque, como ahora veremos, se descansa también en la colaboración. Son programas que descansan en la colaboración con los profesores especialistas de las áreas de lengua. Bien, pues esos son los dos modelos principalmente. Ay, se me olvidaba. Profesores nativos competentes en la lengua, que nosotros no somos nativos, menos David, aquí presente, y el uso pedagógico de la L1, que es uno de los grandes mitos o parece monstruos, dragones, bueno, titulación bilingüe, que me estás diciendo que vamos a utilizar el español, entonces ¿de qué bilingüismo estamos hablando? El bilingüismo significa bilingüe, dos lenguas. Habría que ver también de qué manera se podría hacer, se podría establecer esta colaboración, pero se favorece, como digo, el uso pedagógico de la L1. Ahora en la última parte, referida particularmente al profesorado, hablaremos un poquito de aspectos más pedagógicos, metodológicos, y hablaremos un poquito, aunque sea sucintamente, pero espero que con claridad, de a qué nos referimos con el uso pedagógico de la L1. Y he añadido otra, ¿por qué? Porque que es el famoso CLIL, el Content and Language Integrated Learning, que es el mismo acrónimo que el que decía antes con Higher Education, pero este empezó en primaria y secundaria y se aplica. Es interesante porque muchas universidades dicen, vamos a poner programas CLIL en la universidad. Técnicamente no es así, no es imposible, porque para que haya integración de lengua y contenidos tiene que haber una asignatura de lengua en el currículum. Digo, técnicamente no es posible, en algunos casos existe la asignatura de lengua en las titulaciones de ingeniería, o lo puede haber, o de informática, pero es mucho más difícil. Pero si vemos, por ejemplo, la evolución que ha tenido el concepto desde el 94, que nació por primera vez, después, si queréis, con un café en la mano, con una cerveza, os cuento cómo nació el término CLIL, porque mucha gente dice, qué feo, digo, pero si supierais cuál era el original ya, entonces os caéis de la silla, ¿no? Pero eso tiene que ser de forma informal y nunca en un ámbito académico serio como este. Bueno, ya totalmente serio, si veis la definición, cómo ha evolucionado al final, en un término general que se refiere a cualquier tipo de enseñanza que se realice a través de una lengua extranjera, con lo cual podríamos ahora sí estar hablando de que es posible implementar CLIL en la universidad. En todo caso,
en mi opinión, aunque sea un poco simplista, los dos modelos que prevalecen y que la universidad, las titulaciones, los profesores tienen que saber de qué estamos hablando son fundamentalmente dos. O se cambia la lengua de instrucción del español por el inglés sin atender nada más que a la consecución del contenido de aprendizaje, de objetivos de aprendizaje relacionados con los contenidos, o, si por el contrario, se muestra una pequeña, media o gran atención al desarrollo de la lengua por parte de los alumnos en el aula. Aquí he intentado recoger las publicaciones, las 3 mejores publicaciones que yo conozco, en formato libro, no en artículos, que se han publicado en España, para que veáis la diversidad, ¿no? De David Lagasabaster, uno de los grandes nombres del bilingüismo en España. Fijaos, English Medium Instruction, sería EMI. La revista de AILA, de la Revista Internacional de Lingüística Aplicada, es un volumen sobre enseñanza de inglés en la universidad. Y este tiene además un artículo, está editado por Emma Dafus de la Complutense y UT Smith, y tiene un artículo buenísimo donde te explica realmente qué significa EMI, qué significa CLIL, qué significa en la universidad. Y después, este libro de CLIL in Higher Education, que está escrito por Inma Fortanet, es la impulsora de la Universidad Jaume I en Castellón del plan bilingüe, era vicerrectora, tenía mando en plaza, tuvo la oportunidad con el beneplácito del rector de poner en marcha un plan bilingüe. Pero, sin embargo, fijaos cómo ella directamente dijo, no, nosotros hacemos CLIL. Entonces, para que veáis que en contextos como los nuestros coexisten los dos modelos, los dos extremos, EMI, CLIL y uno, digamos que intermedio. Que sea la propia universidad la que decida, ahora veremos qué parámetros tienen que analizarse, qué modelo implementar, pero que todos tenemos que tener claro que existen diferencias y que uno implica, por ejemplo, y ahora hablaremos un poquito de eso, de que la formación del profesorado para EMI es diferente a la formación del profesorado para CLIL, porque en EMI lo que cuenta es la calidad del input lingüístico que tenga el profesor, mientras que en CLIL se requieren una serie de estrategias más pedagógicas. Eso hay que tenerlo claro antes de decidir qué vamos a hacer en nuestra universidad, qué vamos a hacer en nuestros centros, qué vamos a hacer en nuestras clases. Y después aquí un poquito más chiquito lo he puesto, bueno, hay este documento en el que tuve la suerte de participar con David Marsh, que es uno de los grandes nombres del bilingüismo hoy en día, donde analizamos las 25 levers, palancas, 25 palancas que las universidades tienen que bajar para asegurar la calidad de las titulaciones bilingües. Y después un artículo que hice con una compañera americana en mi universidad. El artículo no es que sea muy bueno, no es falsa modestia, es que no lo es, pero es sobre cómo se hacen las cosas en la Universidad Española, con lo que tiene de actual y de cercanía para nuestro ejemplo. No algo nacional, internacional, perdón, no internacional, sino que algo real de una universidad muy parecida a la que puede ser la Universidad de Cádiz, por ejemplo. Y ahora pasamos un poco a comentar, en la universidad, recordáis la famosa frase, creo que, no sé, si meto la pata me perdonáis, espero que no me retiréis el saludo por ello, pero creo que fue Francis Delano Roosevelt el que alguien preguntó, bueno, ¿qué puede hacer los Estados Unidos por nosotros? Y entonces tiene que preguntarse qué puede hacer usted por los Estados Unidos, ¿no? Por el país, ¿no? Por eso es que tenemos que decir a la universidad nos va a decir, ¿qué puede hacer? ¿Usted puede dar clase en inglés? Nosotros le tenemos que decir, ¿y la universidad qué puede hacer con nosotros? ¿Qué puede no? ¿Qué debe hacer por nosotros? Creo que está más o menos claro en la literatura científica, en las experiencias de planes bilingües en la universidad, que hay 3 elementos cruciales para que se produzca una fluida colaboración entre universidad, centros, departamentos, profesores. Primero, que la universidad tiene que tener una política lingüística general. 2 miembros de esta universidad, Paco Rubio y Elena Romero, estuvieron la semana pasada en La Laguna en una jornada donde se presentó el documento, o el borrador del documento de política lingüística que esperamos, formo parte de esa comisión que lo ha elaborado, que sea aprobado por todos los rectores en mayo en Mallorca y los rectores puedan ir al ministerio y decir, la Universidad Española cree que la política lingüística debe ser esta. Se articula, es un documento que se ha articulado en 3 grandes dominios, acreditación, formación e incentivos, pero después las universidades harán lo que crean conveniente en cada universidad. Pero el documento está elaborado, lo sometimos la semana pasada, como digo, esto es recién sacado del horno, como quien dice,
a los comentarios de miembros de distintas universidades de España que quisieron asistir, que como digo, Elena y Paco estuvieron allí. Se tomaron en cuenta sus comentarios, se han incorporado al documento. Ese documento, como digo, esperamos que se apruebe en mayo por la Conferencia de Rectores, por la CRUE. A partir de ese momento, en España podremos decir que las universidades españolas cuentan con una política lingüística común, que ya digo, serán las propias universidades las que quieran, motivacionalmente o si tienen los recursos, implementarlo, ponerlo en práctica en cada una de las universidades. Otro de los aspectos básicos, que además que si no, de verdad, vosotros lo sabéis muy bien porque me consta las experiencias tan positivas que tenéis en marcha, que tiene que ver, como dije en un momento dado al principio, con una obligada colaboración del profesor de química o de informática, de sistemas, por ejemplo, con el profesorado de lengua. Los profesores especialistas en manejo de género discursivo, vocabulario y sintaxis académica, son los profesores de lengua. De forma intuitiva, un profesor de un área científico-técnica lo puede hacer estupendamente bien, pero seguro que lo puede hacer un poco mejor si se le ayuda por parte de los especialistas en el uso de la lengua. Pero nosotros nos dedicamos realmente a eso. Y por último, que tiene que haber una línea, de un hilo, una cuerda, un imperdible, como lo queramos llamar, que une a la política lingüística de la universidad, a los centros y a los departamentos. Si los departamentos son los que saben las necesidades de profesorado de los centros. Los departamentos tienen que decir, necesitamos tantos profesores. Los centros son los que deciden la política de centro. De las titulaciones, tenemos una prioridad y después el rectoral que al final que pone el dinero. Y el que dicta la iniciativa y la formación como tiene que hacerse. Si no existe esta conjunción, pues estaremos haciendo cosas como la hemos estado haciendo en todas las universidades, pero terminaremos por echar en falta uno u otro de los tres pilares. Es muy importante definir los objetivos, antes lo he mencionado muy rápidamente, pero es muy importante que en una titulación o incluso para un profesor se defina qué quiero que aprenda mi alumno en términos de contenido, qué quiero que aprenda en términos de lengua. Porque yo soy profesor de dinámica de fluidos, bueno, pues apóyese usted en los especialistas de lengua que le ayuden. Porque esto es fundamental, la lengua y el contenido van unidos. No se pueden separar. Intuitivamente lo hacemos de forma intuitiva, pero hay que pensarlo, hay que planificarlo y hay que decir, y hay que pensar cómo lo queremos hacer. Pues el tiempo y los recursos humanos. Estos son los cuatro aspectos que hay que definir cuando pensamos en la posibilidad de enseñar en inglés en todo nivel, profesorado, centros, departamentos, facultades. Lo primero y fundamental es que necesitamos un plan de formación. Vosotros tenéis un plan de formación, tenéis un plan de formación en ingeniería, la mayoría de las universidades tienen un plan de formación de mayor o menor calado, pero una formación dual, formación lingüística y formación metodológica. La palabra metodología es una palabra que yo intento no utilizar mucho porque no suele gustar en algunos ámbitos. Siento decirlo así, por lo menos esa es mi experiencia científico-técnica, porque parece que estamos enseñando al profesor a dar clases, y no es. Estamos enseñando a rentabilizar la lengua extranjera para mejorar sus resultados de aprendizaje con sus alumnos. No estamos enseñando a dar clases, pero podemos enseñar un par de cositas interesantes que pueden ser de mucha ayuda. Como digo, esos dos tipos ese tipo de formación dual es obligatorio para un programa a nivel de la universidad y después hay que apoyar al alumnado. Yo soy muy bueno, mi inglés es estupendísimo, que no lo es, pero si los alumnos no se enteran en mis clases, yo os podría contar cosas que se os pondrían los pelos como punta, como escarpia, de dar en grado de estudio ingleses, asignaturas y tener que rebajar pues un montón de cosas, hasta de contenidos, porque yo me doy cuenta que mis alumnos no pueden seguir mis clases, son de estudio inglés. Estamos hablando de algo que es muy importante. La universidad tiene que asegurar un apoyo lingüístico. El apoyo lingüístico se hace de dos maneras, o con una asignatura que antes había muchas en el ámbito científico-técnico, asignatura de inglés, que es la asignatura que centraliza y trabaja los aspectos lingüísticos. Como eso ha desaparecido, bueno, pero la universidad tiene que poner cursos a precios reducidos específicos relacionados con las áreas que se imparten en inglés. Si no lo hacemos así, tenemos una opción, que es decir, usted, al alumno, o tiene un B2 o no se puede matricular, que es lo que dice la literatura científica, por cierto, que si no tienen un mínimo de un B2, no van a seguir las clases en la universidad. Si hacemos eso, pues puede ser que no tengamos alumnos para
para enseñar en una titulación bilingüe. Podemos ser más flexibles, pero siempre contando con un apoyo. No hay que apoyarlo, hay que apoyar a que sepa utilizar la lengua de forma cada vez más efectiva para poder entender lo que se está explicando de una alta complejidad conceptual. Hay que tener un programa de incentivo fuerte, muy rápidamente, como todos sabéis leer muy bien, pues no lo voy a mencionar, pero incentivos que tienen que ver con descarga docente, prioridad en la movilidad internacional, certificación, en fin, una serie de incentivos que el profesor tiene que recibir. Si el profesor no recibe incentivos, ¿qué ocurre? No hace falta que yo lo diga, está demostrablemente. Burnout, que sea un anglicismo, lo siento mucho. Se quema y se va. Y esto, que es muy curioso, no, la universidad somos diferentes, somos más altos, más guapos y tenemos mucha más capacidad de aguante. Esto es lo que está pasando en todos los planes bilingües, primaria y secundaria, en todos sitios. Si no se incentiva al profesor se va. Lo que pasa es que en una red pública de planes bilingües, por ejemplo, se sostiene. ¿Por qué? Porque hay una rotación, porque hay un flujo de profesor joven que va entrando, que eso en la universidad no pasa. Entonces, o incentivamos o esto no tiene razón de ser. El alumnado, por supuesto, tiene que recibir un paquete de incentivos igualmente atractivo. Prioridad, becas, lo diré, excepción de tasas, por ejemplo, para la acreditación del nivel de B1 para darle un título o B2 para entrar, o como mínimo cursos a coste reducido. La universidad te puede decir no, pues mire usted, si no, sepa usted que la dimensión del alumnado no se está cubriendo correctamente. Y el PAS también, cuando hablamos de internacionalización, lo que no puede ser de recibo, creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que vengan alumnos extranjeros y el personal de secretaría de tu centro o del área de internacionalización no cuente con los recursos lingüísticos para atender, no ya en inglés, que más o menos, en francés, en alemán o como mínimo en esas 3 lenguas que son las más habladas en el entorno europeo. También necesita un programa de incentivos particular. Y por último, en estos últimos 10 minutos, de forma muy rápida, voy a intentar resumir el cómo. El por qué, lo hemos visto, quizás de forma un poco atropellada, me disculpa. El qué y ahora qué tiene que hacer un profesor, qué reto de verdad le supone a un profesor la impartición de asignatura a través de una lengua extranjera. Lo primero es pensar en nosotros mismos y reflexionar, autorreflexionar, sentarnos un poquito y decir, bueno, ¿tenemos que cambiar mucho? ¿Creemos que tenemos que cambiar mucho? Un poquito. ¿Estamos haciendo lo correcto, de la forma correcta, mejor dicho, la planificación porque enseñamos en inglés? ¿O simplemente cambiamos la lengua de instrucción, hacemos EMI puro y duro o planificamos de una forma un poco más pedagógica lo que queremos hacer? Esta es una cuestión que tenemos que preguntarnos. Si la pregunta es obvia o no es necesaria para vosotros, pues no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que habría que preguntar. Y después seguirnos preguntando realmente qué nos va a suponer todo esto. ¿Qué nos va a suponer en términos de tiempo, en términos de formación, en términos de relación con los demás compañeros, antes de decidir si nos embarcamos a enseñar de forma como pilotaje una asignatura o en un programa, en una titulación, un itinerario bilingüe apoyado por la universidad? Son elementos que tenemos que pensar de forma, creo que cuidadosa. Si la respuesta es sí, esto, Víctor, para mí, no, porque yo lo tengo claro, si estoy aquí además a las 3 de la tarde, pues seguramente es porque tengo más o menos una idea clara de lo que quiero hacer. Estupendo, seguimos. Las preocupaciones normales, después me diréis si he sido capaz de resumir las preocupaciones que tiene el profesor que enseña en inglés. ¿Necesito un nivel mínimo? ¿El nivel mínimo a qué se refiere? ¿A nivel lingüístico o a nivel metodológico o ambos? Creo que todo el mundo estará de acuerdo más o menos en que, aun cuando la literatura científica dice que el nivel mínimo de un profesor para impartir docencia en lengua extranjera es un C1, todos sabemos que un C1 es una forma de medir competencia lingüística para aprobar un examen hoy en día. Y que a veces no asegura que un profesor sea capaz de rentabilizar los elementos lingüísticos necesarios para dar clase en inglés. Por lo cual tiene que haber una reflexión que vaya un poco más allá y que vaya más allá en el sentido de que la formación no es solamente poseer un C1, la formación es tener la capacidad para rentabilizar de forma comunicativa esos elementos lingüísticos. Y como todos bien sabemos, conocemos, a lo mejor sois vosotros uno de ellos, profesores, yo los conozco a patadas,
profesores con un B2 certificado o sin certificación, que son magníficos profesores en lengua extranjera. Y todos conocemos a nativos de la lengua, que son muy nativos de la lengua, igual que puede ser nativo en español, en inglés, y que no tienen esa base metodológica que le haga rentabilizar esa lengua nivel tan alto que tiene. Por tanto, este tipo de conjunción debe ser una preocupación para el profesorado. El alumnado, como he dicho antes, es exactamente igual. No lo voy a volver a repetir, pero hay que pedirle un nivel mínimo de entrada, porque si no, no se van a entrar en nuestras clases. Y si los alumnos no se entran en nuestras clases, ¿para qué estamos enseñando en inglés? También tenemos que tener en cuenta que la parte metodológica es muy importante. Como decía antes, no se trata de enseñar al profesorado a dar clases mejor, se trata simple y llanamente de hacer que sea más efectivo en el uso de la lengua que ya poseen. Una de las preocupaciones que suele tener el profesorado, normalmente te cuentan, es ¿se reducirá la calidad de los contenidos que se imparten en inglés con respecto a lo que se imparte en español? La respuesta es muy simple. La cantidad en términos conceptual, sí. Eso es algo que casi sabemos que firmamos. Tenemos que recortar el número de conceptos o de elementos conceptuales porque necesitamos más tiempo, más estrategias metodológicas, el alumno necesita más tiempo y necesitamos una estrategia diferente para conseguir esos objetivos de aprendizaje. Bueno, esto es algo que tenemos que tenerlo más o menos en cuenta. Ojo, si hacemos EMI puro y duro, yo cambio mi lengua de instrucción, lo digo en inglés, y el alumno se entera o no se entera, bueno, pues estáis dejando esto del famoso símil que se utiliza mucho en inglés, del swim or sink. O nadas o te hundes. Pero claro, eso ya dependerá de cada uno, forma de trato y de trabajo que tiene con su alumnado, ¿no? Y después, un poco de resumen de también algo que ya he comentado anteriormente, que hay que saber realmente cuáles son los objetivos de un programa bilingüe. Tenemos que tener claro para qué estamos haciendo todo esto, para qué lo hacemos nosotros, para qué lo hacemos nuestros compañeros, para qué lo hace el centro y para qué lo hace la universidad. Dentro de, aquí en esta transparencia, he resumido hicimos hace poco un estudio comparativo con la Universidad Libre de Bruselas sobre precisamente sobre todo sobre técnicas de pronunciación, de comunicación oral, pero la mayoría de los profesores y de los alumnos pues nos decían más o menos lo mismo, ¿no? Y lo que venían a decir es que los problemas que tienen son, primero, con errores en el uso de la lengua, tanto de la pronunciación o con el uso del vocabulario específico, que viene justo al final, que de hecho además tiene un impacto negativo brutal en la conciencia del propio profesor, porque le hace tener una conciencia de que lo hace peor de lo que seguramente lo está haciendo, ¿no? Y eso hay que tener, son áreas que hay que trabajar en los cursos de formación de forma específica, ¿no? Y después, también tener muy claro por parte del profesor, una de las cosas que más acucia es qué es más importante, lo que es la corrección lingüística o la capacidad para ser más fluido o ser inteligible. Dependiendo del modelo que hayamos escogido, EMI va directamente al fomento de la fluidez y un programa de integración de lengua de contenido va de forma, no tan directamente, pero de forma incidental al desarrollo y al trabajo específico con la corrección lingüística. A modo de resumen, dentro de las preocupaciones, dentro de los retos que se encuentra el profesorado, digamos, resumen de retos y de sugerencias para intentar atajarlos, es que, en primer lugar, hay que tener muy claro también que es la asignatura la que dicta las necesidades lingüísticas. Y las asignaturas no tienen la misma necesidades lingüísticas. Hay asignaturas, no estoy hablando de parte teórica, grupo grande, pequeño, estoy hablando de las áreas científico-técnicas, de las áreas de humanidades, las áreas sociales. El tipo de géneros textuales, que aunque parezca algo muy lingüístico, algo tan simple como si estamos trabajando con aspectos descriptivos, narrativos, argumentativos o con todo al mismo tiempo, requieren un elemento lingüístico particular. Y eso hay que trabajarlo de forma particular. No se trata solamente de cambiar la lengua de instrucción, sino de cambiar la lengua de instrucción para ser más efectivo. Y para ser más efectivo necesitamos atender a este tipo de consideraciones. Tener muy claro que tiene relación con el número de contenidos, necesitamos más tiempo para nuestras clases y también tener muy claro de que uno de los elementos más facilitadores es, como lo dije justo al principio, en un momento, el trabajo con la lengua materna. La lengua materna, si queréis, yo no lo estoy diciendo así, pero lo voy a explicar. Cuando yo hablo de utilización de la lengua materna, no estoy hablando de la utilización intuitiva, natural y espontánea del castellano o del español
para solucionar un problema de comprensión. Estoy hablando de técnicas pautadas y sistematizadas y que todos sabemos cuándo las debemos utilizar y de qué manera. Hay dos fundamentales, que son las famosas del code switching, cambio de código, una o dos palabras que los alumnos no son capaces de entender, las decimos en castellano para proseguir y no alterar demasiado la velocidad de lo que estamos explicando. O incluso técnicas tan aparentemente fuera del mundo del bilingüismo, que de hecho vienen del mundo del bilingüismo real, natural, como por ejemplo el translanguaging. El profesor le habla en inglés en un momento dado, en una actividad particular, en un momento dado de la clase, en un día siempre el mismo, le permitimos que el alumno responda en su lengua materna. Porque en esa particular actividad, en ese preciso momento, no nos interesa que verbalice correctamente o de forma inteligible en lengua castellana. Lo que nos interesa es saber si ha entendido el concepto que le estamos dando. Entre una y otra hay un amplísimo abanico. Lo único que se sugiere, lo único que se le pide al profesor es que no la utilice de forma intuitiva, cuando crea conveniente, sino que haya un protocolo de utilización de tanto code switching o translanguaging en el momento dado, en situaciones particulares, y que sea conocido por el profesor y por el alumno al principio de la asignatura. Hay que trabajar con el vocabulario y con la sintaxis académica específica. Cuando hablamos del profesor que tiene problemas en el uso del inglés, en realidad tiene problemas con el uso del inglés académico. Por lo tanto, necesitamos un cierto apoyo, como decía antes, de colaboración con los profesores especialistas que nos ayuden a trabajar con eso de forma más correcta. Necesitamos tener, lo dije también al principio, de forma un poco más específica ahora, planificar la cantidad y el tipo de contenido de la asignatura. Y ahora lo digo en inglés y lo que pueda lo hago y lo que pueda no lo hago. Tú necesitas un periodo de reflexión muy detallado, muy intenso, que permita que se detallen claramente qué es lo que vamos a pedir a los alumnos, de qué manera, cuándo, en qué momento. Intentar trabajar lo más posible la exposición a la lengua que no sea por nuestra propia parte, trabajar con medios audiovisuales, en fin, videoconferencias, explotar a los alumnos nativos, por ejemplo, Erasmus que podamos tener en nuestra facultad, cambiar el sistema de evaluación, no voy a decir radicalmente, pero sí introducir, este es uno de los elementos que más problemas da en la enseñanza bilingüe, plenamente asentada, y que os va a llegar cuando impartís asignatura en inglés. ¿Qué valor le dais a la expresión lingüística en esa lengua? Eso tiene que estar perfectamente detallado, el alumno tiene que saber, vosotros lo tenéis que saber, y si es posible, es una titulación, o son varias asignaturas, que todos los profesores, esto es terriblemente importante, que todos los profesores apliquen el mismo paradigma de evaluación. Los mismos criterios, los mismos instrumentos, los mismos porcentajes. Porque como tengáis 3 asignaturas en una titulación, y los 3 profesores, no les digo ya metodológicamente, pero en términos de evaluación, apliquen 3 modelos diferentes, eso terminará explotando sí o sí en algún momento. Trabajar los aspectos discursivos, como decía antes, y algo muy importante que antes lo dejé por iba a ser en esta transparencia cuando os comentaba, que muchas veces el profesor de contenido se echa para atrás, parece que le estamos sugiriendo desde la área lingüística que se convierta en un profesor de lengua. Y dice, no es así, y esto es muy simple. Cuando hablamos de que el profesor de contenido desarrolle la lengua en un modelo de integración de lengua y contenido, de esa forma indirecta, como decía antes, ya explicaré de forma detallada, es tan simple como que el profesor haga que sus alumnos escuchen, hablen, escriban y lean todos los días en clase, en la lengua. Nada más que eso, nada menos. Es difícil, por nosotros si tenemos un modelo más expositivo, tenemos una asignatura más dada a la exposición, a la explicación, tendremos que cambiarlo un poco. Para que la lengua se desarrolle, necesitamos que los alumnos la utilicen. Y que la utilicen significa que la utilicen en las 4 destrezas básicas. Sabéis que de acuerdo con el marco de referencia son 5, yo las traduzco a las básicas. Hablar, entender, escribir y leer. Solamente eso, que los textos, las actividades que traigamos a clase, hagan que los alumnos lean, escuchen y escriban. ¿Todos los días? No, pero de forma equilibrada a lo largo de la semana, a lo largo del trimestre, cuando queráis, pero que sea de forma equilibrada. Aquí parece un poco más detallado todos aquellos aspectos, las funciones discursivas, las funciones académicas, las funciones cognitivas que tiene que hacer tanto el profesor como el alumnado. Por supuesto, no se me olvida decir que la presentación está la voy a dejar para la organización, que alguien quiere la presentación de forma directa más rápido, de forma directa no, porque yo hasta
el lunes no estaré operativo de nuevo, pero me la pedís y os mando el PDF de la presentación de forma personal. Por ahora no estoy pidiendo jamón, ni pata negra, ni paletilla. Una sonrisa basta, ¿no? En algún momento. Y hay un área que personalmente creo que es muy importante, que es, y creo que vosotros también como profesores, que es el área de la pronunciación, que es el área de la inteligibilidad, la capacidad para ser comprensible para los alumnos. No se trata de enseñar fonética, fonología, no se trata de enseñar pronunciación, se trata de que el profesor tenga 4 o 5 ideas claras de cómo trabajar aspectos fundamentales que son, por ejemplo, la velocidad de habla, la capacidad para ir más rápido, más lento, que se utiliza para señalizar la aparición de elementos conceptualmente más difíciles cuando se está hablando, la pronunciación, algo muy simple, que es una sugerencia muy simple, que seguramente muchos hacéis cuando dais clase en inglés y que en algunos casos puede ser que no se lleve hasta la última instancia, que es preparar, por ejemplo, si nosotros tenemos una presentación, que nos pasa cuando vamos a congresos internacionales, y la persona tiene un acento un poco marcado y hay una palabra o dos clave que pronuncia de forma un poco más difícil, pues, ¿qué hacemos directamente? Desconectamos, we switch off, desconectamos, porque no entendemos los conceptos clave. Por eso es fundamental que se prepare. Si tenéis una clase en la que hay 4 o 5 palabras clave, esas hay que prepararlas antes. Hoy en día es facilísimo, con un clic se puede ver la pronunciación en un diccionario online, pero que no podemos permitirnos equivocarnos en aquellos aspectos conceptualmente importantes o que abran la puerta a explicaciones más complejas, porque si no estamos cortando directamente la comprensibilidad y que el alumno directamente no entienda lo que le estamos diciendo. Y por último, trabajar mucho las técnicas para reforzar y para highlight, para enfatizar la información, que son muchas, como son, por ejemplo, el uso de una frecuencia tonal, un tono un poco más alto, cuando se aparecen los conceptos nuevos más importantes, porque los seres humanos automáticamente, nuestro oído está determinado para, en cuanto vemos un tono que sale del monótono, automáticamente prestamos atención. En fin, son 4 o 5 técnicas muy básicas que necesitamos los profesores para mejorar. Trabajar mucho la redundancia, los circunloquios, la repetición. Esto es lo que hablábamos antes de la conciencia. Necesitamos muchísimo más tiempo en nuestras clases que si solamente, que cuando lo hacemos a través de una lengua extranjera, que si lo hiciéramos a través del español, ¿no? Y un poco más rápido para terminar. Intentar pues, favorecer lo más posible la manipulación del lenguaje, y la manipulación del lenguaje se consigue trabajando en grupos. Fomentando el trabajo cooperativo y colaborativo. Ojo, a mí voy a hacer una pequeña, aunque sé que me estoy pasando ya quizás de minutito, de reflexión, porque a mí me dan muchas patadas en las espinillas, por no decir otra expresión un poco más soez. Bueno, ahora hay 200.000 millones de cursos sobre aprendizaje cooperativo. Y después pero el cooperativo, ¿qué significa? No sé, trabajar juntos. Hay una diferencia técnica que es crucial, además, en el ámbito universitario, mucho más que en primaria y secundaria, la diferencia entre cooperativo y colaborativo. Una cosa es poner a trabajar a los alumnos de forma individual y que en un momento dado se junten para realizar un producto común, y otra cosa es trabajar con los alumnos de forma colaborativa, desde el primer momento trabajando, intercambiando información. Pero son 2 modelos que son, en realidad, es que los 2 son perfectos para lo que nos ocupa. Lo que pasa es que en el aula universitaria, debido a la complejidad de las materias que estamos utilizando, el modelo colaborativo claramente, y si demás, sería más apropiado para un modelo de integración de aprendizaje de contenido y lengua, de desarrollo indirecto de la lengua, y el cooperativo, donde los elementos de un grupo trabajan de forma individual para ponerlo en común, sería más apropiado, por ejemplo, para un modelo de EMI, simplemente de cambio de la lengua de instrucción. Trabajar con las nuevas tecnologías, intentar manipular la lengua. El alumno manipule la lengua lo más posible. Esto, claro, muchas veces, muchos profesores están en vuestra mente cuando hablamos de metodología, que ya digo, yo intento no utilizar esta palabra, pero esto está todo inventado, por supuesto. A mí también me hace mucha ilusión negativa cuando oigo decir metodología CLIPS. Metodología y metodología no existe. La metodología ya existía. Lo que pasa es que utilizamos la más apropiada para nuestros objetivos de aprendizaje en nuestra experiencia. Esto está todo inventado. Desde Stephen Krashen en los años 70, finales, cuando empezó a hablar del input comprensible, si nosotros no entendemos, no aprendemos, en fin, hasta nuestros días está todo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que hacer es trabajar, coger todos estos aspectos, esas estrategias, esas técnicas,
y utilizarla de forma más efectiva, lo más efectiva posible en nuestras clases para que queremos solamente explicar en inglés, EMI, o si queremos que se desarrolle también la lengua del alumno de forma más o menos. Y por último, espero no meter la pata, sí, casi por último. Por último, hay un aspecto que también es muy metodológico, tengo que decirlo, tengo que utilizar la palabra otra vez, pero que es muy importante. Normalmente cuando los profesores, cuando hablamos con los alumnos, cuando les explicamos, cuando intentamos verificar que se están entendiendo lo que les estamos comentando, trabajamos con, hay una palabra que seguramente conocéis, está muy de moda, scaffolding, el andamiaje. Pero hay dos tipos de andamiaje. Está el andamiaje más obvio, el scaffolding de tipo de contenido. Ahí los alumnos no entienden una relación causa-efecto en un hecho científico que está ocurriendo y nosotros pues les preguntamos, les comparamos, damos sinónimos, y les ayudamos a la comprensión de lo que se les está explicando. Ese es el más normal, pero después hay otro tipo de andamiaje que es perfecto, es el andamiaje que no se suele utilizar y que se utiliza, de hecho, de forma con mayores réditos en la enseñanza integral a la lengua de contenidos, que es el andamiaje lingüístico. Es que el profesor utilice la lengua como medio para favorecer un uso de la lengua mejor por parte del alumno. No es lo mismo. Una cosa es para que intenten comprender lo que se está explicando y otra cosa es para que intenten utilizar la lengua. Y aquí he hecho un resumen muy resumido, ultra resumido, de las diferentes técnicas que se utilizan para el andamiaje lingüístico, que de hecho muchos de vosotros la utilizáis de forma intuitiva con vuestros alumnos, porque el alumno se atasca, el alumno, además, uno de los aspectos más frustrantes para un alumno con elementos de alta complejidad conceptual, es que sabemos que lo saben, pero después no es capaz de verbalizarlo porque requiere un dominio lingüístico alto. Y eso hace que se frustre y eso, en fin, ese tipo de cosas que sabéis que son muy negativas en la docencia a través de una lengua extranjera. Pues poniendo 4 o 5, 3 o 4 estrategias a su servicio, podemos aspirar a que ese problema sea menor de lo que es. Y esto, como te decía antes, se llama andamiaje lingüístico. ¿Qué son? Fundamentalmente la modelación, que es la repetición o la imitación de lo que el alumno tiene que decir, no con el concepto, pero sí con la parte lingüística para que él entienda. Este es el proceso de aprendizaje. Sabéis que el aprendizaje de la lengua se basa en la inducción y la deducción. Esta es una de las dos caras, ¿no? La vinculación, siempre que estemos intentando ayudar a los alumnos a que se exprese mejor, conectar con conocimientos previos. La contextualización, que esto también es muy importante. Desde los años 80, los modelos de inmersión canadienses nos vienen diciendo hay dos tipos de lengua en el aula. Uno es la lengua conversacional. Esto, como ya seguramente muchos conocéis, lo creó Jim Cummings en su momento, que es el llamado BICS, el Basic Interpersonal Communicative Skills, y el dominio académico, Cognitive Academic Language Proficiency, la capacidad para utilizar la lengua de forma académica. El profesor, simple y llanamente, con que tenga una actitud diferente hacia el desarrollo de una lengua o de la otra. ¿Y cómo es esa actitud diferente? Más simple todavía. El lenguaje conversacional no se toca en el aula. El lenguaje conversacional siempre tiene que ser en inglés, la distribución de las tareas, el trabajo en grupo, hablar de forma, ese uso conversacional siempre en inglés. Mientras que el académico sí permite el uso pedagógico, por repetir, no intuitivo y sistematizado de la lengua castellana, ya sea como code switching o otros lenguajes. Y otro de los aspectos que también los expertos suelen ser poner mucho énfasis en el uso para trabajar con los géneros discursivos, en hacer que los alumnos reformulen un elemento de aprendizaje que se ha trabajado. Si han visto, por ejemplo, un texto explicativo, pedirle que lo reformulen y lo hagan narrativo, o que lo hagan argumentativo. Esto es otro de las actividades que son más específicamente están diseñadas para trabajar con integración de lengua y contenido, para trabajar con ese desarrollo indirecto que os decía que el profesor de contenido de áreas científicas y técnicas puede llegar a ser con muy poco coste para que el alumno desarrolle la competencia lingüística de forma más rápida. Y después medidas adicionales que todo el mundo sabe, trabajar en laboratorio, siempre que sea manipulación del lenguaje más visual, es mucho más asequible para el alumno, trabajar con referencias, por supuesto siempre en lengua extranjera, como decía antes, trabajar con los modelos colaborativos y cooperativos, y la atención tutorial.
La atención tutorial es, digamos, casi el hermano, el primo pobre de la enseñanza en lengua extranjera, porque parece que no tiene importancia y tiene muchísima. Desde el punto de vista psicoafectivo, muchísima. Primero porque suele ser individual, ya sea presencial u online, y el alumno se siente menos cohibido. Como todos sabéis perfectamente, aquí tenemos alumnos que lo pueden atestiguar o no, baste con que hagáis así o así, yo lo voy a ver. El alumno cuando tiene que hablar en clase delante de otros alumnos, normalmente ¿qué hace? No habla. ¿Estoy equivocando mucho? ¿Por qué? Por temor a me equivocaré, los demás, no sé, en fin, ese tipo de cosas. Por eso la labor tutorial es una de las áreas, como digo, menos utilizada, pero que puede ser de gran ayuda para fomentar un hábito de utilización del inglés en el ámbito académico que requiera la asignatura de cada profesor. Y espero no haberme pasado mucho, un poquito me he pasado del tiempo, pero bueno, a ver, siento la velocidad y eso, pero en fin, espero que hayan quedado por lo menos 3 o 4 ideas más o menos claras. Y no sé cuánto tiempo tenemos para las preguntas, quizás 5 minutos. Bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo que es una conferencia muy interesante, muy clara, muy estructurada y que nos da mucho, como decimos en inglés, food for thought, materia para pensar. Entonces tenemos 10 minutos podemos tener para preguntas. Espero que hay algunas. ¿Tenemos preguntas? Aunque son esas 4 de la tarde. Sí. ¿Hay micrófono? No, vale. La pregunta es que yo tengo que preguntarte a ti realmente. La pregunta es si hay alguna manera en la que los profesores puedan entrar en el bilingüismo de manera progresiva. Lo digo, supongo que te refieres en tu caso que te gustaría o estarías interesada en la posibilidad de impartir tu asignatura en inglés. Exacto. Creo que dependiendo del centro en el que estés, si existe una política lingüística o existen iniciativas piloto dentro de ese centro, y si no es así, pues en esta universidad, como ya lo he dicho repetidas veces, hay experiencias maravillosas en varios centros, con lo cual sería cuestión de hablar con el centro. O hablar con el responsable, ya sea a nivel de vicerrectorado, dirección de Centro de Lenguas Modernas, que tenga competencia con la implantación de programas bilingües a nivel global en la universidad. Y el Bueno, todo eso viene determinado por el requisito de entrada que le pedimos a los alumnos. Son dos cosas, aunque no sea la contestación a tu pregunta realmente. Nosotros en el plan de plurilingüismo, primero voy a hablar el puro delante de la Universidad de Córdoba. Pusimos que el alumno tiene que acreditar un B2. Y nos dimos cuenta que, claro, era un criterio de calidad, que hemos tenido que ser flexibles y pedimos un B1 de entrada. Con el compromiso de varios años lo incentivamos para formarlo para que tenga un B2. La experiencia de asignatura en las que los alumnos tenían un B1 acreditado es que en muchas ocasiones el alumno que entra en una asignatura que se imparte en inglés, hay que tener en cuenta que si hablamos, esto es normativa ministerial, lo que se imparte en inglés tiene que impartirse en español también. No se puede privar a un alumno de recibir docencia, por si no estaríamos hablando de un título monolingüe, que se imparte en una única lengua, que es posible, que se imparte todo en inglés. Si es bilingüe, tiene que impartirse lo mismo en inglés y en español. Los alumnos que normalmente se matriculan en la asignatura o en parte de la asignatura, si tenemos un grupo grande, se puede hacer así, un grupo grande y dos grupos pequeños, uno que se imparte en inglés y otro en español, para asegurarse que está uno de acuerdo con la normativa ministerial. Los alumnos que van al grupo bilingüe normalmente son alumnos que tienen muy claro a qué se van a enfrentar y qué les va a costar. Y aun cuando no tengan esa certificación
del B2, que es lo que se requiere, son alumnos que están capacitados de sobra como para recibir docencia en inglés. Dicho esto, después va a otras universidades que no cuidan tanto el requisito de entrada y que entre el alumno que quiera, y claro, en cuanto tú abres esa posibilidad, ya el nivel de heterogeneidad es muchísimo más grande, porque puedes encontrar alumnos que efectivamente sepan, están preparados y no les importe, y alumnos porque sus amigos están ahí y yo voy a probar, o por lo que sea, o porque el horario le viene bien. Por eso digo que es fundamental los resultados en cuanto a que el alumno se sienta satisfecho, esté cómodo en la asignatura, dependerá mucho del requisito de entrada que se le pida. Lo que sí es cierto es que también hay áreas que son más susceptibles de encontrar alumnos. Nosotros, por ejemplo, quisimos poner en mi facultad de Filosofía y Letras y no, al final no se ha puesto. En mi universidad, las áreas que han decidido meterse o poner en marcha itinerarios bilingües son una que es una titulación bilingüe, que es magisterio, que viene con los planes bilingües de la Junta de Andalucía, que no sé si sabéis que ya tiene, pues me parece que han llegado los 1.200 centros bilingües, para necesitar una demanda brutal de profesores cualificados en bilingüismo, ¿no? Y después hay áreas como veterinaria, por la tradición de la Universidad de Córdoba, informática, porque casi todos ya lo estaban viendo en inglés y existe una conciencia de, en fin, que la universidad tendrá que hacer una labor de diagnóstico desde el rectorado con los centros, desde los centros con el rectorado, a ver qué áreas prioritarias. Y ahí entra un poco lo de tu primera pregunta. ¿Cómo es posible? Pues entonces la posibilidad de que un profesor abandone la parte de pilotaje para insertarse en un sistema, en un programa, en un organigrama de implantación de titulaciones, dependerá de la universidad, de lo que quiera hacer, de forma de probar. Antonio, con o sin micrófono. Gracias. Primero querría felicitar a Víctor por su conferencia. Creo que en mi vida me ha tocado escuchar varias conferencias a esta hora y creo que hasta ahora ha sido la mejor porque realmente ha motivado a todos los que estábamos aquí y además llena de ideas, llenas de cuestiones interesantes. En lo que me afecta y como respuesta también por alusiones, si se me permite, a lo que decía la compañera, ¿no? Soy el director de Secretaría de Política Lingüística, director del Centro Superior de Lenguas Modernas y hasta ahora hemos estado coordinando o ayudando en la colaboración, el desarrollo de varios programas de los que aquí se han estado hablando. Sencillamente quería ponerme a tu disposición también para cualquier iniciativa nueva que pudiera surgir en este sentido, que me parece, a mí en principio estoy encantado por la idea. Me consta que el vicerrectorado de Planificación, del que depende el Secretaría de Política Lingüística, también está por potenciar en los próximos años estas líneas de trabajo, que es un trabajo largo, que es un trabajo a medio plazo, que no es de resultado inmediato, inminente, pero que todos coincidimos en la importancia que tienen en todos los aspectos, ¿no? Se ha hablado de la internacionalización, se ha hablado de movilidad, se ha hablado de infinidad de cosas y obviamente también la faceta de desarrollo personal que me parece que conlleva también el conocimiento de una lengua y una cultura extranjera. En cualquier caso, antonio.morilla@uca.es, a tu disposición, a disposición de los que quieran cualquier duda con respecto a esto. Y de nuevo mis felicitaciones, Víctor. Muchas gracias, muy amable. ¿Algunas preguntas más? ¿En inglés o en español? ¿Puede ser en inglés también? Bueno, vale. Muchísimas gracias.